Muy buenos días a todos, les saluda Sebastián Charris, máster en programación neurolingüística y coach ontológico de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, emitiendo acá desde la ciudad de Barranquilla su programa Salud Mental para Todos. Continuamos con el programa Escuela de Padres Programando a Hijos Triunfadores. Nos acompaña el doctor Jesús David Rolón, aquí para dar la segunda parte de Escuela de Padres y todo el tema relacionado a las cuestiones académicas juntadas con la familia dentro de un solo objetivo, que es los logros y éxitos laborales, escolares y personales. Bueno, quedé sorprendido, el programa ayer todavía la gente seguía escribiendo y bueno, centrado más que todo también en cómo podemos ayudar, aunque el programa estaba centrado en la escuela de padres como la familia, pero también preguntaban cómo podía el niño, los hijos, manejar la parte de concentración, de atención y memoria. ¿Qué consejo les daría a usted? La parte de concentración, atención y memoria son habilidades o son funciones psicológicas que se van madurando acorde al desarrollo. Esa maduración no es única y estándar. Es lo que pasa cuando uno habla con padres de familia en los grupos de WhatsApp de papás y mamás y empieza una comparación entre si este ya arrancó, si este sigue, si este se queda un poco, si este ya va más adelantado, y empiezan a formarse unas comparaciones que terminan afectando el desarrollo del niño, porque se asume de que deben ir todos a la misma velocidad, aunque todos deben aprender de la misma manera, o que si este se concentra más rápido, este también tiene que hacerlo. Entonces, si este no se concentra tanto, entonces algo está fallando porque el hijo de este se concentra mucho más rápido. Ahí hay que arrancar por ese lado, porque se observa mucho en las interacciones de los grupos de WhatsApp de padres de familia. Se ve cómo se integra todo eso y se terminan generando situaciones complicadas derivadas de esa comparación. Ya aterrizando a la pregunta, que era importante ese contexto, es ver cómo se dan esas funciones en los niños en los primeros años de vida, en los juegos, en las interacciones, en la estimulación, pero una estimulación que sea acorde a su edad. No estimulación de que suelta la tablet, coge el celular y coge el televisor. Ya ahí estamos hablando de una sobreestimulación que, al no abarcar todos los estímulos al tiempo, entonces creen de que entonces algo está fallando con la atención, con la concentración, cuando es más bien una saturación, una sobresaturación de estímulos que impide la focalización de un estímulo en especial para el aprendizaje. Por eso es importante tener en cuenta la etapa del desarrollo, el crecimiento y la manera en la que se observan todas esas funciones psicológicas a través de la vida. Bien, ahí, ¿qué opina usted? Hay muchos padres preguntando qué diferencia hay entre esa parte del déficit de atención con la parte de concentración de atención y memoria, porque ahora la respuesta es que él tiene déficit de atención. No, mira, no me está estudiando bien, no memoriza, es que él tiene déficit de atención. No es que en el televisor está y de repente salió a tomar agua y regresó, es que él tiene déficit. O sea, es como si ya lo tomaran o lo precalificaran. ¿Qué opina usted con respecto a eso? ¿Cómo identifico yo realmente un déficit de atención con una falta de pronto de concentración o de ánimo o de actitud? O de motivación incluso. De motivación. ¿Cómo diferencio yo esa parte de si mi hijo realmente tiene ese déficit de atención donde ya tiene que ir a procesos o terapias de psicología o de salud ocupacional, y cómo identifico yo de pronto que lo que está pasando es falta de ánimo o de motivación o de esa creación de hábitos de estudio que no la tiene? Bueno, ahí hay que tener presente de que uno puede facilitar a los padres herramientas de observación, pero el diagnóstico como tal lo establece un profesional adecuado de la rama, sea un neuropsicólogo, o en este caso un neuropsicólogo o un neuropediatra. Aquí es importante diferenciar cómo vienen o cómo se dan las cosas. Dentro del ambiente familiar hay muchas emociones encontradas respecto a cómo funcionan o a cómo deben
comportarse los hijos. ¿Cómo diferencia un padre si es déficit de atención o falta de motivación? Difícilmente se llega a eso dentro del hogar. Difícilmente. Se ven son las consecuencias de los hechos. Se ve ya el acto como tal, pero no se ve lo que hay detrás de eso. Lo que hay detrás de lo que puede estar pasando. Lo malo del sobrediagnóstico es que en ese afán de visibilizar lo que son los trastornos de aprendizaje o los trastornos del desarrollo, que también hay que tenerlos en cuenta dentro de la salud mental, no implica de que entonces a todos los van a rotular, a todos los van a encasillar como niños hiperactivos, como niños dispersos, solamente porque se puede estar atravesando un aspecto motivacional en una situación muy clara, muy específica, muy puntual. Uno como profesional ahí sí entra incluso a controvertir la opinión de los papás. Y ahí hay que tener mucho tacto como profesional, porque a veces los padres llegan con los diagnósticos aprendidos de memoria porque lo vieron en internet. Uno como profesional, ¿cuál es la función de uno como profesional? Comprobar si eso es cierto. Y no es que los padres estén mintiendo, no. Es que hay que hacer un seguimiento de las conductas que establecen. Por ejemplo, es que el niño no se queda quieto. ¿En cuántos ambientes no se queda quieto? No, es que cuando va a una fiesta tampoco se queda quieto. ¿Qué niño se queda quieto en una fiesta? Por el contrario, si su niño se queda quieto en una fiesta, ahí sí preocúpese. O sea, si el niño se queda de brazos cruzados en toda una fiesta infantil, ahí sí preocúpese peor. Porque el niño en una fiesta está sobreestimulado. Hay música, hay payasos, hay juegos, hay piñatas, hay ¿cómo es que se llama eso? Lo que tenga que ver con sorpresas. Lo que tenga que ver con sorpresas, de competir con el otro, de hacer como esto. O sea, tenemos que ver cuáles son los ambientes en los cuales el niño tiene esas conductas. Y no que solamente de que no, que lo tiene en la casa, pero también lo tiene cuando va a una fiesta infantil. O sea, por el contrario, si va a una fiesta infantil y no se mueve y no se para de la silla, ahí sí algo peor puede estar pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado e ir a un profesional cuando ya sienta que los recursos que como padre empleaba dejan de funcionar o entran en un desgaste en que ya no hay una aplicación correcta sobre la conducta del niño. Bueno, un cordial saludo a unos fieles oyentes, a la señora Olga Arteta y a la señora Erlinda, que están pues con nosotros desde el inicio del programa. Qué bendición que esto cada vez la gente se vaya sumando más. A ver, acá nos preguntan vía WhatsApp, que ya lo tienen. Recuerden que el WhatsApp de Salud Mental para Todos es el 300-745-6883. Ahí pueden hacer las preguntas si tienen inquietudes. Recuerden que se manejan las consultas, pueden manejarla tipo virtual, ¿verdad? Que es lo último ya que se está manejando, online, o directamente desde el consultorio. Pues simplemente nos pueden escribir a ese WhatsApp y ahí pues podemos desarrollar todo ese tipo de inquietudes o lo que ustedes tengan que quieran preguntar. A ver, nos preguntan que si ese tipo de comparaciones entre los hijos o entre su hijo con amigos, y le dicen, lo que pasa es que Carlitos es mejor que tú, o el mayor es mejor que tú, o el menor mira que se concentra mejor que tú, ¿eso lo puede llevar a un tipo de frustración? Más que a un tipo de frustración, a un tipo de invalidación propia. Es decir, de que entonces yo tengo que ser como otros para ser tenido en cuenta. Entonces yo tengo que ser como otros para que me validen. Yo tengo que ser como otros para que me puedan observar. De hecho, la comparación suele catalogarse como una forma de abuso psicológico, porque entonces se asume que hay un molde que el niño tiene que cumplir, y si el niño no cumple ese molde, entonces algo malo está pasando. O sea, tiene que ser igual al otro. Tiene que ser igual al otro. Eso constituye una conducta de abuso psicológico, porque por más buena intención, entre comillas, que tenga esa situación, el niño no va a ser nunca como el otro. Y el que compara no reconoce eso. El que compara no acepta o no quiere entender de que cada niño va a su ritmo, lo cual no quiere decir de que no haya que prestarle atención a determinadas
conductas o a determinadas situaciones que nos pueden estar generando mayor inconformidad en ese sentido. Por ejemplo, Jesús, permíteme un segundo, y de pronto el padre creería que estás ayudando, comparándolo y diciendo, no, es que tú sí puedes ser como él, es que tú puedes llegar a ser como él, y lo que está haciendo de pronto es dañándolo dentro de su parte mental. claro, de cierta forma le hace sentir de que lo que es él no sirve. O sea, ese es el mensaje. Ese es el mensaje encubierto de la comparación. Así como estás y así como eres, no sirves. No vas para ningún lado. Exactamente. Entonces eso es una forma de invalidación emocional que se establece a ese nivel y con ese tipo de características ya internas. Bien, dentro de la Escuela de Padres, recuerden que pues es un libro que realizamos Jesús y mi persona, Sebastián Charris. Lo pueden obtener, ya saben, pueden escribir al WhatsApp 300-745-6883. Tienen algunas inquietudes sobre la parte de Escuela de Padres programando hijos triunfadores. Acá nos preguntan de cómo se determina el autoestima bueno, ¿qué me quieren de su hijo, de un niño? Aquí es importante empezar a desmontar ciertos conceptos. Un concepto que se ha desmontado últimamente es el de la autoestima, justamente. ¿Por qué? Porque la autoestima pasó de ser ese concepto y esa estima que tenemos sobre nosotros mismos. La autoestima se terminó volviendo en una feroz competencia de mí mismo contra mí mismo, que entonces yo merezco tener autoestima si tengo ciertos requisitos. Es decir, si yo soy mal estudiante, no tengo derecho a tener buena autoestima. Eso es un error. Porque entonces estamos condicionando la estima a ciertos logros y no la estima por ser simplemente seres humanos. Por eso se habla mucho más ahora de compasión y autocompasión. No la compasión vista como nos las enseñaron. Ay, la lástima, el pobrecito, que no, la compasión es la real validación de una persona, su validación emocional, su validación interna, sin tener que cumplir determinados requisitos para poder merecerla. Pero si lo ponemos como autoestima como tal, desde esa óptica, el autoestima no es ese amor incondicional sobre uno mismo. Entonces, como tengo alta autoestima, entonces no cometo errores. O si los cometo no me importa. Por el contrario, una alta autoestima es un indicador de una alta capacidad de autocrítica, pero una autocrítica positiva. De mejorar, no de autocastigarse. De mejorar, claro, porque entonces el riesgo de la alta autoestima es entonces asumir que somos infalibles, que siempre vamos a poder, que siempre nos va a salir las cosas. Entonces cuando no nos salgan, entonces no podemos tener autoestima, entonces no podemos tener ese concepto adecuado de nosotros mismos. Ese es el peligro de la autoestima y de cómo se puede estar enseñando. El autoestima se puede enseñar sin que tenga que mediarse bajo ciertas condiciones que me permitan entonces ser merecedor de tener autoestima, de estimarme a mí mismo. Ok, el señor Juan Carlos acá nos pregunta de que está un poco preocupado porque el hijo en el colegio le están hablando pues de noticias negativas de todo lo que está pasando, el que se murió ayer el basquetbolista, el nombre es Kobe Bryant. Kobe Bryant, que la cuestión de la virosis que ahora anda hoy en día, mejor dicho, noticias negativas, y él está asumiendo o asociando este tipo de noticias con cosas tristes y está llegando a la casa con esa tristeza porque dice que el mundo se va a acabar, de que porque están pasando tantas cosas malas en el mundo, y él dice que no tiene forma como de qué responderle. Aquí es importante ver, en comparación a hace 30 años, lo que hablábamos ayer, los cambios generacionales. Uno, si acaso el noticiero duraba media hora y ya, te volvías a enterar de las cosas a las 7 de la noche. O si algo extraordinario ocurría, a mediodía una cápsula corta. Ahora mismo estamos en una época de saturación de información. La información llega en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier forma. ¿A qué lleva eso? A que no son solamente los niños que están experimentando eso, sino también los adultos. Una sensación de
de desazón, de aprensión, de abrumarse. Y si un adulto llega a sentir eso, imagínense lo que llega a sentir un niño. Entonces, ¿cómo se tratan esas cosas con los niños? Sin necesidad de pintarles un mundo que no existe, pero sí de mostrarle que él tiene ciertas seguridades, que él tiene ciertos recursos propios que le rodean, que de cierta forma cuenta con un apoyo que le permite estar tranquilo ante cierta situación. Entonces ahí, en vez de presionar más la situación, es ver cómo se acompaña afectivamente al niño en todas estas saturaciones, porque igual no falta quien de una manera imprudente termine sobreestimulando a un niño, diciéndole un montón de cosas que de qué le va a servir que el niño sepa todo lo que está pasando en el mundo si no va a saber cómo procesarlo ni cómo manejarlo. O las mismas tareas que le colocan. Exactamente, o sea, ¿cuál viene siendo la función de despertar esa conciencia a tan temprana edad y de esa manera? Sí, porque de repente entonces lo que usted quiere decir también es que no es lo mismo dar un tipo de información en esta parte negativa en noticias con un niño de 6, 7, 8 años a de pronto uno de 12 o 13 o a uno ya pues mayor de edad. Creo que la interpretación va a ser muy distinta. Claro, porque la etapa del desarrollo va variando mucho. Por ejemplo, un niño entre 5 y 7 años empieza ya a cuestionarse sobre lo que es la muerte. Entonces se empiezan a generar unos temores muy fuertes a perder a sus seres queridos. Porque ya el niño en esa edad empieza a tener conciencia de la finitud de la vida. Y eso es una etapa que se suele subvalorar mucho. Porque se asume que los niños no piensan en eso. Un error. Y un error que hemos señalado a lo largo de estas 2 entregas de Escuela de Padres es que varias dificultades vienen de subestimar la capacidad de los niños. A los niños no los podemos subestimar. Cuando hay este desborde de información negativa, si el niño lo empieza como a tomar o a aceptar, puede terminar en una depresión o en procesos de ansiedad. Claro, por ejemplo, puede empezar a desarrollar pesadillas, terrores nocturnos que son diferentes a las pesadillas. Empieza a sentir que entonces, ante un rumor infundado, y más los rumores se pueden propagar ahora mucho más fácil por una cadena de WhatsApp. Cualquiera manda una cadena a un colegio donde hay cualquier situación aleatoria y estamos en un momento de predisposición psicológica muy fuerte ante la alarma y ante la emergencia. Entonces, ¿quién se podría estar aprovechando de eso? ¿Quién podría estar utilizando toda esa realidad para generar pánico? ¿Y cuáles vienen siendo las consecuencias de ese pánico? Y el pánico tiene esas consecuencias. Ok, acá nos preguntan, ¿cómo reconozco realmente que mi hijo tiene ansiedad? La ansiedad se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, la alimentación. Se le puede cortar el apetito o se le puede aumentar. La falta de concentración. La predisposición a experimentar sudoración en las manos, taquicardias, sensación de ese corrientazo que uno siente aquí en la cabeza, mareos, dolores de estómago, somatizaciones, vómito incluso. Llega al punto en que la ansiedad es lo suficientemente fuerte que genera como si fuese alergia, como que se brotara. Brote. Como un brote. El asunto es que no se ha explicado bien todos los mecanismos que rodean a eso. No porque los brotes sean meramente psicológicos, sino de cómo toda esa interacción del cuerpo con nuestro entorno termina siendo una sola realidad. También se puede ver la ansiedad en que a más temprana edad muestran comportamientos más de apego. Entonces, el niño que ya dormía solo puede en algún momento querer volver a dormir con los papás. El niño que ya dormía solo, un niño de 9, 10 años que ya dormía solo, le puede pedir a los papás que se puede dormir con ellos.
son señales de que algo está pasando en su sistema emocional que puede estar generando la ansiedad. Sí, porque ya no sería de una sola noche, sino todas las noches cuando ya lo ves con la almohadita y la pijama. Claro, entonces... claro, porque terminan siendo unos mecanismos regresivos en los cuales el niño retrocede a una etapa del desarrollo que ya había vivido. Eso se llama mecanismos de regresión. Bien, entonces así como hay ansiedad en esto que usted está comunicando, en el colegio, ante las pruebas, ante los exámenes, ante hablar en público, que eso hoy en día pues casi todas las consultas que llegan es cómo perder el miedo a hablar en público con estos niños. ¿Qué consejo le daría a usted? Esa parte de ansiedad, pero ya para presentar pruebas, ya para dar una lección, para hablar en público, y más que todo en estos niños de 8 o 9 años, que ahí es donde se empieza a grabar tantas cosas para toda la vida. Hay ejercicios que los niños pueden practicar en casa. Por ejemplo, imaginarse una exposición como una obra de teatro. Tienes tu libreto, tienes tu parlamento, tienes tu comportamiento. Pueden ensayar en su casa mirándose en el espejo. Pueden ver qué tanto utilizan las manos, qué tanto usan las fichas, qué tanto miran al tablero, qué tanto se desenvuelven, qué tanto caminan. Y sobre todo, el temor que muchos experimentan es: ¿qué me van a preguntar de esto? Entonces, el niño, ya sea con la mamá, con el hermano, con un tutor que esté cerca, puede generar un cuestionario sobre las posibles preguntas que le pueden salir. Eso es para generar más seguridad. Generar más seguridad, y posiblemente una de esas preguntas que se inventan con el material puede ser una pregunta que perfectamente pueda salir en la exposición. Y siempre dar un paso adelante, siempre dar ese paso adelante que se puede ensayar incluso. Se puede mirar en el espejo, puede usar la tecnología, la grabadora de voz del celular. Voy a hablar del tema, y habla del tema. Para la grabación, escucha la grabación y ahí siente su tono de voz, en qué tema sube el tono, en qué tema lo baja, en qué tema sigue lineal. Se puede grabar con el celular y ver cómo son sus movimientos cuando está exponiendo. O sea, imagínense las ventajas que una tecnología bien orientada puede generar aquí. Total, o sea, cuando tengo 6, 7, 8 años, o cuando tengo de pronto 12, 13 y 14 años, o cuando ya soy mayor de edad, ¿la ansiedad se maneja de la misma forma? Se maneja de la misma forma, pero sus orígenes son diferentes. Por ejemplo, un niño de 7, 8 años está aún dependiente de la aprobación paterna y materna, de que le lleva las notas a los papás, le muestra a la mamá: mira, hice esto, mira, logré esto, para generar esa necesidad de aprobación. Cuando los chicos tienen 14, 15 años, ya la necesidad de aprobación se deriva de su grupo de pares. Ahí es donde muchas veces ocurre que bajan el rendimiento. No porque tengan alguna cuestión de aprendizaje ni nada de eso, sino como ven que ya la aprobación de papá y mamá ya la tienen, ahora yo busco la aprobación de mi grupo de pares. Y la aprobación de mi grupo de pares no va por las buenas notas, va por la música, por la moda, por el momento generacional que estoy viviendo, por lo que estoy atravesando. Entonces, ahí cómo se maneja la ansiedad en un adolescente, canalizando sus intereses a lo que desea. Es más, porque ya el adolescente tiene un sentido más de la ansiedad, porque puede saber en qué punto se pueden estar disparando los agentes que generan ansiedad. Una nota, una exposición, una recuperación, incluso que a veces deben logros y al final hacen un montón de trabajos que los tienen que solucionar casi que automáticamente. Bien, esta ansiedad ya de pronto cuando se van a presentar estas notas, se presenta, puede ser en la parte de la respiración, con esos síntomas que usted dio ahorita, perdón, se puede presentar ya en el adolescente también. Él termina adaptando, montando sus grupos personales, ya sea en la parte de diversión, ya sea en la parte del estudio, pero cuando realmente ya yo me di cuenta que no duermo
por ese examen que viene, o empiezo a comer de más por ese examen que viene, o empiezo a crear esa serie de pensamientos anticipatorios, eso me lleva a una ansiedad. ¿Podría ser? Claro, porque el pensamiento anticipatorio se termina volviendo una interpretación del mundo, una interpretación de la situación. Entonces, entre más amenazante vea la situación, entre más apremiante sea, posiblemente la ansiedad se dispare más. Por ejemplo, está en la exposición de la materia que menos le gusta. Claramente, al ser la materia que menos le gusta, le genera una predisposición extra. O sea, tras que me da miedo exponer, lo voy a hacer en la materia que menos me gusta y esa es la materia en la que más necesito nota. Ahí estamos contando 3 sistemas de sentir presión. ¿Cómo se sale de ahí? Estandarizando, jerarquizando mi interpretación, jerarquizando mis emociones y viendo cómo cada situación tiene su manera de manejo. Cada situación tiene su forma de respuesta. Como cada manejo tiene su interpretación, cada manejo tiene su forma de encontrar esa solución a lo que estamos necesitando más puntualmente a ese nivel. Ahí es donde entran ya los sentidos de adecuación en lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Bien, como estamos hablando de escuela de padres, programando hijos triunfadores, ¿qué consejos, ya para ir cerrando el programa de hoy, le daría usted a esos padres con esos hijos que están en ansiedad o en depresión? Pero estamos hablando en cuanto a la parte académica, que ellos se centren y sientan uno que es ese apoyo. ¿Qué le daría a usted? ¿Qué estrategias, qué consejos, qué herramientas le puede dar usted? Una estrategia importante para padres con hijos que están teniendo depresión y ansiedad en el colegio es evitar minimizar sus vivencias. Suele ocurrir de que como usted es niño, como usted está joven, como usted no tiene mis mismas preocupaciones, entonces no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué sentir ansiedad, no tiene de qué preocuparse. O sea, como usted no paga la luz, usted no paga el agua. Como usted no trabaja, entonces usted no se preocupe. Eso es una invalidación emocional y una forma de anularlo emocionalmente. Puede tender a perder la comunicación con los padres. Claro, porque entonces si cada vez que voy a comunicar alguna situación me responden de esa manera, pues ¿para qué lo voy a hacer? Me voy aislando más. Se va aislando más, entonces ahí es donde entra el grupo de pares a hacer ese apoyo emocional. Y ese grupo de pares, como puede ser el apoyo emocional, también puede generar en la persona otro tipo de comportamientos derivados de buscar la aprobación de estas personas que sí le prestan atención a lo que está sintiendo. Eso es un peligro. Entonces ahí es donde sale, es que prefiere andar con los amigos que con nosotros. Sin saber si realmente le está dando los consejos adecuados para una buena aprobación, una buena orientación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, nos despedimos en el día de hoy con su programa Salud Mental para Todos, el tema Escuela de Padres, programando a hijos triunfadores. Recuerden que si desean el libro, pueden comunicarse al WhatsApp 300-745-6883. Consultas online con el Dr. Jesús o de la parte de programación, pues pueden escribirnos acá. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Sebastián, gracias a todas las personas que estuvieron pendientes en el live de Instagram y pues por el live también me pueden, la cuenta de Instagram también pueden contactar para la cuestión del libro, de los envíos y demás. Pronto estaremos en Bogotá, ¿no? En Bogotá en marzo y ver cómo sale todo por ahí. Listo, súper. Gracias a todas estas personas por estar apoyándonos. Cada vez veo que se suman y se suman más. Mil bendiciones para el día de hoy y un gran abrazo.